hermanos, Dios los bendiga a todos. Quisiera nomás preguntar si se oye bien por allá, por detrás. ¿Se oye bien? Ok, gracias. Estamos en contacto ya con los técnicos. Hermanos, muy buenas tardes a todos. Dios los bendiga a cada uno por hacer el esfuerzo de estar aquí esta tarde para así estudiar la palabra de nuestro Señor. Este estudio, hermano, hace 2 semanas que lo empezamos. La semana pasada tuvimos el gran privilegio de tener uno de los jóvenes predicándonos. Tomó en el púlpito, nos dieron una semana más de descanso. Ahora vamos a la segunda parte del estudio. No sé si se acuerdan cuál era el estudio que hemos llevado a cabo. Ser un sacrificio vivo ante Dios. Ser un sacrificio vivo ante Dios. ¿Okay? Así que ese mismo, hermanos, ahorita vamos, antes de empezar, ya que pasaron todos los niños a sus clases, vamos a Dios en oración. Amoroso y bendito Dios, una vez más, estamos ante su trono de gracia, Señor, dándole gracias por esta oportunidad que nos da de estar reunidos como Santa Iglesia para estudiar y así edificarnos con su santa palabra. Le pedimos, Padre Celestial, que en esta tarde nos dé las palabras adecuadas y fáciles de poder expresar para que puedan ser entendidas, Señor, y llevadas en cada uno de la mente de los presentes y así retenerla en su corazón. Le pedimos, Padre, que la sabiduría que nos manda del cielo, que nos ayude, Señor, a poder captar su mensaje para poder así enseñar a otros que necesitan. Esté con nosotros siempre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Así, hermanos, que hacer un sacrificio vivo ante Dios, el tema nos lo dice claramente, hermanos. Verdaderamente, cuando nosotros hablamos de la salvación, hermanos, a veces no sabemos el significado de cuando dice uno quiero ser salvo. Cuando hablamos de querer ser salvo, tenemos muchas cosas que hacer, hermanos, demasiadas cosas que a veces por falta de sabiduría no las llevamos a cabo. Pero estos momentos de estudios nos llevan al entendimiento, siempre y cuando pongamos atención y podamos trabajar juntos la Biblia en esta tarde y en las que siguen también escudriñando la palabra de Dios para poder entender verdaderamente qué se necesita para ser salvo. En este estudio nos va a dar a saber varias cosas que necesitamos nosotros para ser salvos. Así que, hermanos, hermanas, les pido toda su atención. Y para los que no han estado aquí antes, estos son estudios, se vale opinar, puede usted leer también, participar de la lectura, que sus preguntas sean de acuerdo al tema que se está hablando. Si hay unas preguntas que no están por el tema de esta tarde, entonces después de que terminemos el estudio, pues ya nos sentaremos y dialogamos sobre otras preguntas. Así que siéntase a gusto, siéntase capaz de poder participar de la lectura también y opinar acerca de lo que se está estudiando. Un sacrificio vivo. Siempre le pregunto al hermano, ya está estudiando, porque sabe que le vamos a preguntar en lo último, ¿dónde nos quedamos, verdad, hermano? Digamos que sacamos del tema Romanos 12, 1 y 2. ¿Romanos qué? Los 12, 1 y 2 son los versículos de baja consideración. Ok, sí, esos son los versículos de consideración, pero ¿dónde nos quedamos? Ok, nos quedamos en el último, en 2 Corintios, la cita última fue 2 Corintios 5, 14 al 17. Ok. Es que estoy correcto. Ok, ahí nos quedamos, hermano, está bien. Sí, queríamos ver, hermano, yo creo que fue la última cita que apuntó, ¿verdad? Sí, no sé si me colgó. Sí, no, está bien. Yo pensaba que a hombre le iba a decir de memoria, hermano. No, está bien. Está bien, con eso nos vamos, hermano. Así que lo primero que hicimos en este estudio, cuando lo presentamos por primera vez, es que nosotros como cristianos tenemos que poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo sobre las escrituras de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, usamos estos 2 versículos, los cuales consideramos versículos bajo consideración. Así que de aquí se saca el tema de esta tarde. El versículo 1 del capítulo 12 de Romanos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estos versículos después los vamos a descifrar, hermanos, palabras por palabras o frase por frase, para poder sacar todo el significado. Pero si podemos aprender nosotros Romanos capítulo 12, versículo 1, y poder poner atención en lo que verdaderamente este versículo nos dice, hermano, podemos decir que ya tenemos la salvación, hermano. Con este versículo nos enseña, porque el apóstol Pablo empieza a hablar de la salvación, empieza a hablar en este versículo acerca de, pues, qué necesitamos que hacer para poder obtener la vida eterna. Y eso es lo que empieza con este versículo, en el capítulo 12. Dice que pues, tenemos que presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bueno, ese es uno. Pero también nos da otro que dice santo. Y cuando ponemos estas dos cosas juntas, un cuerpo en sacrificio vivo santo, dice que esto es lo que le agrada a Dios. Y si le agrada a Dios, hermano, entonces nosotros podemos decir que tenemos una salvación segura. Así que si eso es lo que nosotros lo hacemos. ¿Y qué es vuestro culto racional? Racional quiere decir en griego razonamiento, hermanos. Es lo que quiere decir, es un razonamiento. Que tengamos nosotros un razonamiento verdadero y genuino de que verdaderamente estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Así que ya el versículo primero ya sabemos lo que Dios quiere de nosotros para poder obtener la salvación. Y luego dice, no conforméis a este siglo, o que el mundo, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay una frase, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando habla aquí de entendimiento, quiere decir que nosotros ya tenemos la sabiduría espiritual para poder entender qué es lo que le agrada a Dios. Pero ¿cómo se obtiene la sabiduría? Esa es mi pregunta. Escudriñando la palabra. Y así es, necesitamos estudiar. Si ustedes se fijan, hermanos, que o han notado que hay una insistencia muy grande en la iglesia de Edinburgh. Hay una insistencia bastante fuerte. Si le ponen atención en todas las clases, en todos los temas que se están llevando acerca de que tenemos que tener la sabiduría divina de Dios, porque eso es lo que nos va a salvar. Eso es lo que nos va a hacer que no cometamos más errores aquí en el mundo. Así que, hermanos, la sabiduría la escritura es la que nos da a saber todo lo que Dios quiere de nosotros. ¿Ok? También dice ahí que como cristianos, cuando obedecimos, también vamos a dar un resumen de lo poquito que estudiamos, como obedecimos al llamamiento de Dios por medio del Evangelio y luego fuimos bautizados para aquellos que no han sido bautizados. Entonces fuimos bautizados para qué, hermanos? ¿Qué dice Hechos 2:38? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí es donde muchas veces nos trompezamos y no entendemos esto, hermanos. No entendemos esto. Algunas denominaciones piensan que esto es exactamente como lo que pasó en el día de Pentecostés, cuando surgió la iglesia, que los apóstoles recibieron literalmente al Espíritu Santo de sus cuerpos, o el Espíritu hablaba por ellos. Por eso toda la multitud que se encontraba de diferentes partes, con diferentes idiomas, entendieron lo que los apóstoles estaban predicando. Las denominaciones piensan que esto existe todavía, hermanos. Por eso a ellos les falta un poquito de conocimiento, o quizás mucho conocimiento. Nosotros podemos tener el don del Espíritu Santo primeramente cuando somos bautizados y salimos de las aguas del bautismo. Entonces ya empezamos, ya Dios nos da una garantía. ¿Recuerdan donde dice que son las arras? Las arras de la promesa.
el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, cuando se habla del Espíritu Santo, hermano, es una clase bastante extensa y se divide en partes. De esta vez vamos a hablar del don del Espíritu Santo después del bautizo. Vamos a dar un breve explicación que ya habíamos dado esto del don del Espíritu Santo. Un privilegio que Dios nos da después de las aguas del bautismo. Nos da el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que usted entiende cuando dice que nos da el don del Espíritu Santo? Un regalo. ¿Un regalo? ¿Un regalo? Vamos a ver ese regalo. ¿Qué más? ¿Ah? Pues sí, un sello también. ¿Okay? Pero no que hablamos en lenguas, ¿verdad? No que hablamos en lenguas, no que hacemos milagros, no, nada de eso. Nada de eso, hermano. Así que vamos a ver el don del Espíritu Santo. En el griego, la palabra don se denota como dorea. Es como se pronuncia. Así es el significado del griego, perdón, de esta palabra. Lo que nos quiere decir verdaderamente en el griego que es que está recalcando un carácter de gratitud. Es lo que Dios está haciendo. Está recalcando un carácter de gratitud. Algo que Él siente darnos. La misericordia, el amor que nos tiene, nos lo está dando. ¿Okay? Y vamos a ir para allá. ¿Para quién es el Espíritu Santo? La promesa de dar el Espíritu Santo también es para todo el mundo. No nomás para el que se bautiza. Se lo está ofreciendo al mundo, pero no lo puede obtener hasta que no entre en el bautismo. Porque ahí mismo dice en el 39, ¿qué dice ahí en Hechos 2:39? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí está. Fíjense. Ahí en el 12, Hechos 2:39, por aquellos que todavía lo están buscando. Porque para vosotros es la promesa. ¿Quiénes estaban presentes? Primeramente, el pueblo de Israel. Primero estaba el pueblo de Israel. Todavía no nacía la iglesia. Apenas en ese día iba a ser. Dice, para vosotros es la promesa. O sea, ahí le estaba predicando a todo el mundo, todo que, pero primeramente al pueblo de Israel. Dice, y para vuestros hijos, las descendencias, y para todos los que están lejos, eso es para el resto del mundo. Eso no significa para todos los gentiles, aquellos que no eran israelitas. ¿Okay? Para cuando el Señor nuestro Dios llamare. ¿Okay? Así que esta promesa, hermanos, esta promesa se está ofreciendo en el día del Pentecostés a todo el mundo. ¿Cuántos dice que tomaron la decisión del bautismo? En la Biblia nos explica de una cierta cantidad para ese día. Sí, como 3,000 personas. Entonces la iglesia empieza con 3,000 personas que obtuvieron el don del Espíritu Santo. ¿Pero qué es el don del Espíritu Santo? ¿Cuál es el don que Dios ofrece? Vamos ahí al libro de Juan, en el capítulo 4. Y vamos a empezar desde antes de la iglesia, lo que Dios nos ofrecía. Y luego lo vamos a comparar con otro versículo. ¿Okay? Pero ¿cuál es el don que Dios nos ofrece? ¿Okay? En el Evangelio de Juan capítulo 4 vamos a leer del versículo 10 al versículo 14. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿a quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ok.
Vamos a comparar Hechos 2:38 con el Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 14. Vamos a ver lo similar que se puede entender. Dice, en el Hechos 2:38 dice, arrepentirse y bautícense, cada uno, para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora dice el 14 aquí en Juan 4, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mira lo similar de estos dos versículos. ¿En dónde encontramos el don? Aquí en el versículo 14. Los dejo pensando. Bueno, déjenme decirle para no perder más tiempo. El don de Dios es que nosotros después del bautizo, hermano, tenemos los privilegios de ser primeramente hijos de Dios. Tenemos el privilegio de poder estar reconciliados con Dios. Tenemos el privilegio de que oramos y Dios nos oye. Tenemos el privilegio que ya nos dio la promesa de la vida eterna. Ese es el don después del bautizo. Tenemos el privilegio de ser coherederos con Cristo Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús? El que toma de esta agua, dice, el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que salte ¿para qué? Para vida eterna. La promesa de nuestro Señor Jesucristo, el don que recibimos después del bautizo, es la promesa de la vida eterna. Eso es lo que tenemos. Ya es el privilegio de ser hijos de Dios. Ahora sí podemos entender con Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bautícense. O sea, que tomen del agua que Cristo ofrece. Dice, para perdón de sus pecados, para la santidad, y recibiréis el don del Espíritu Santo y recibiréis la promesa de la vida eterna. ¿Se fijan ahora sí? Lo igual de estos versículos, hermano. Hermano, está de acuerdo cuando habla también Jesús con Nicodemo allá en Juan 3:5. Dice también, le empieza diciendo a él que si no naciere de nuevo, es lo que le dice Jesús. Entonces él contesta en el Juan, ¿cómo naciere de nuevo? Estoy parafraseando las citas. Sí, luego, entonces se le vuelve a responder Jesús, le dice que si no naciere del agua del Espíritu Santo, ya le dice que no puede entrar en el reino de los cielos. Primero le dice que tiene que nacer para ver el reino de los cielos. Después le dice para entrar y le dice de qué nacer. Le dice del agua y del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu para poder recibir el don del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, que es nacer de nuevo, hermano. Nacer de nuevo. ¿Okay? Fíjese el privilegio, lo que Dios nos da cuando nosotros salimos de las aguas del bautismo. Ya tenemos el privilegio. Ya podemos orar y Él nos oye. Ya tenemos la promesa del Espíritu Santo. Ok, vamos más adelante. Ahí mismo, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, tenemos más ejemplos. Capítulo 7, versículos 37 al 39. ¿Alguien que pueda leer por ahí, por favor? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en él. Pues aún no habían venido del Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ok. Así que, hermano, dice en el último gran día de las fiestas, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba, y venga a mí y beba. El beber es literalmente o figurativamente, hermanos. Figurativa, venir y aceptarlo, creer en Él y venir y aceptar a Cristo como Salvador. Dice el 38, el que cree en mí, ahí está. Dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya lo leímos acá en el 14, capítulo 4, versículo 14.
Estos hijos del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, ahí está, hermanos. Los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiere decir que todavía Él no había sido crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Así que estaban esperando ese momento. Así que, hermanos, el Espíritu que nos promete después del bautizo es exactamente ese, hermano. Y los privilegios, las promesas que nosotros tenemos. Pero, ¿qué nos dice ahí en Romanos 12:1? ¿Cómo podemos obtener las promesas? Ya lo leímos ahorita. ¿Cómo podemos obtener las promesas de Dios? Transformándonos. Ese es el 2. El 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está, hermanos. Ahí está. Para poder tener toda esa promesa de Dios nos da, ahí lo acabamos de leer otra vez. Así que, hermano, ese es el don que dice. Así que nosotros, después de haber obedecido el llamado a nuestro Dios, por medio del Evangelio, fuimos bautizados para perdón de nuestros pecados y fuimos, luego, hermano, después del bautizo, fuimos reconciliados con Dios. Y así mismo alcanzamos todas las promesas, y las vamos a estar leyendo una por una. ¿Por quién recibimos la gracia y el don de Dios? Romanos capítulo 5, versículo 15. Aquellos que lo tengan. Romanos 5:15. Pero el don no fue dado, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Okay. Pero el don no fue como la transgresión, o sea, como el pecado de Adán. Porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, aquí nos está comparando la gracia y el don de Dios, del Espíritu Santo, con el pecado de Adán. Dice, ahora por eso murieron muchos, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. Así que todos aquellos errores que Adán, todo el error que se cometió allá en la época de Adán, ahora Jesucristo está arreglando todas estas cosas por medio de que tenemos que nacer de nuevo. Y el nacimiento, como decía ahorita el hermano, por medio de agua y del Espíritu, porque es el bautizo. Por medio del nacimiento viene el don. Y ahí viene el don. Pero vamos más adelantito. ¿Por quién recibimos la gracia y el don? Ya lo dijimos, Romanos 5:15. El don del Espíritu Santo, hermanos, no se compra. ¿Hay ejemplos bíblicos? Sí hay, ¿verdad? El don. Ok. Vamos a Hechos capítulo 8, versículos 17 y 19. Vamos a estar pausando varios versículos aquí en este capítulo. Hechos 8. Del versículo 17 al 19. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahí está. ¿Y qué le dijo ahí del 20 y 21, hermana? Entonces Pedro les dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí está. Por eso hay muchas denominaciones, hermanos. Hay muchas denominaciones que se adaptan a los miembros. Se adaptan a los miembros. Entonces, ellos piensan que primero hay que, como dicen, no estamos aquí para glorificar al hombre, sino para glorificar a Dios. Y hay muchos que piensan que por sus riquezas ellos ya tienen la salvación y se quieren distinguir adentro de la iglesia. Pero
En la iglesia de Cristo no es así, pero las denominaciones sí. Por tal de que no perder, todas esas personas prefieren cambiar el sistema, o sea, cambiar la doctrina para que estas personas puedan caber en las denominaciones que ellos tienen. Así que el mago vio que pues él se mantenía de la magia también en ese entonces, pero cuando se predicaron, cuando vino Pedro y Juan a Samaria a predicar, él también aceptó el evangelio y se bautizó, porque nos dice ya en el versículo 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Dijo, bueno, pues déjame ofrecerles dinero por esto. Posiblemente los apóstoles no le ofrecieron a él la imponerle las manos porque sabía que iba a hacer mal uso del don de Dios. Y además el Espíritu ya sabía lo que Simón quería hacer. Pero Simón, ¿fue cristiano o no fue cristiano? ¿Y fue? ¿Por qué? Porque se bautizó. Se bautizó, hermano. Entonces, sí era cristiano. ¿Ok? Así que, hermanos, él no quiso pagar el precio. El precio que nos decía acá en Romanos 12:1, que necesitamos ser sacrificio vivo ante Dios. Él no quiso hacer eso. Aquí, de voladita, compro esto y ya tengo todo. Hermanos. Pero aquí hay algo también que tenemos que aprender. Dos tipos de perdón. Dice el 21, a 22, 23. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El hombre del mundo, para poder ser perdonado, necesita acudir ¿a dónde? Al arrepentimiento, como dice Hechos 2:38, y luego bautizarse para perdón de sus pecados. Cuando el cristiano comete los errores, ¿qué dice el 22? Arrepiéntete pues de tu maldad y ruégale a Dios. Si tu error fue muy grande, hermanos, no dejes de pedirle a Dios que te perdone. Eso es lo que le está diciendo. Si de veras, bueno, pues no hay pecado chico, no hay pecado mediano. Pecado es pecado. Pero nosotros debemos estar en una constancia en oración con Dios, pidiéndole perdón por todos los errores que hayamos cometido, que a lo mejor ni nos dimos cuenta, hermanos, porque a veces actuamos nomás así y no nos damos cuenta. Pero nosotros tenemos que orarle a Dios y pedirle perdón si lo hemos ofendido. Más cuando sabemos lo que es malo y lo hacemos. Entonces nosotros debemos orar, así como dice el apóstol, dice, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás, fíjese, si quizás, sabiendo tú que estaba mal lo que ibas a hacer, si quizás te sea perdonado. Así que, ¿cuánto hay que orar? Continuo, hermanos. Continuo. Pero después del bautizo tuvimos nosotros el privilegio de poder orarle a Dios y Dios oírnos, porque Dios no oye al pecador, pero oye al pecador arrepentido. Sí, hermano, adelante. Bueno, tiene que haber un arrepentimiento de corazón, y no solamente el que diga yo estoy arrepentido, con esto voy a demostrar que de verdad, ¿cómo van a saber ustedes que realmente estoy arrepentido? Entonces tiene que haber un arrepentimiento de palabra y de hecho. Frutos. Para poderle demostrar a Dios claramente de corazón nos arrepentimos. Así tiene es. que haber dos tipos de... Así es. Así que dice Santiago, la fe sin obra es muerta. El arrepentimiento sin frutos, pues no sabemos si de veras es algo genuino, hermano. Así que nosotros tenemos que arrepentirnos, pero los frutos, o sea, nuestras acciones van a decir si de veras estamos arrepentidos. Así que a Dios no lo podemos echar mentiras. A Dios no podemos escondernos de Él. Así que si nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos, entonces tenemos el don del Espíritu Santo, que son todas las promesas y privilegios
que Dios nos da para poder nosotros vivir en este mundo. ¿Okay? Más adelante. Así que el don del Espíritu Santo es, verdaderamente, hermano, por más que explique uno, por mucho que explique uno, quizás no llegamos nosotros hacia la meta de poder explicar todo lo que el don del Espíritu Santo es. Pero dejemos que la Biblia nos diga. Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 15. Gracias a Dios por tu don inefable. Ahí está. Así que el don inefable, hermanos, quiere decir que es tanto que explicar que que casi no pudiéramos explicar. Podemos estar aquí toda la noche explicando del don del Espíritu Santo, hermano, y todavía tienen muchas otras cosas más que Dios quiere que nosotros sepamos. Así que no podemos parar de leer, no podemos parar de estudiar, no podemos parar de escudriñar la Escritura, hermano, porque el don de Dios, dice aquí, es inefable, es grande, es inexplicable. O sea, hay mucho que explicar de él. ¿Sí? Así que la explicación que nos hace Pablo para que los que recibieron el don del Espíritu Santo, ahí en 2 de Corintios, vamos a ver un ejemplo de esto que acabamos de decir. Ahí mismo en 2 de Corintios, capítulo 2. Y el que tenga ahí para que lea versículo 14 al 16. Capítulo 14, versículo 16. No, capítulo 2, versículos del 14 al 16, hermano, por favor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los Segunda de Corintios 2, hermano. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Hasta el 16? Hasta el 16, sí. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Ok, fíjese. Vamos a leerlo más despacio aquí, con un poquito más de explicación desde el versículo 14, hermanos. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ok, nosotros necesitamos el triunfo, ¿verdad? Y cuando hablamos de triunfo, quiere decir que estamos bien con Dios. Pero ¿quién nos lleva, quién nos ayuda a estar bien con Dios? Espíritu. Okay. Aquí dice, pues el Espíritu Santo, toda la Trinidad, dice Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, dice el apóstol, o sea, ellos, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Ok? ¿El olor es figurativo o es literal? Figurativo. Quiere decir, también lo podemos oponer como la luz del mundo. Fíjense lo que es el privilegio del don del Espíritu Santo en los cristianos. Y por medio de quién, de la iglesia, de los cristianos, Dios manifiesta en todo lugar, por decir, la luz de su conocimiento, olor de conocimiento. Pero necesitamos tener el conocimiento, hermanos, porque entonces hacemos mentiroso la escritura. Tenemos que estudiar, tenemos que poder nosotros hablar con la gente, hablarles del Evangelio y poder trabajar con la Biblia. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que pienso que le conviene, sino qué es lo que dice la Biblia. Ese es el conocimiento. Pero dice el 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Qué son? Y esto ciertamente olor de muerte para muerte. O sea que ya sabemos, podemos imaginar el olor de un muerto. Entonces, figurativamente es que realmente no tenemos algo bueno para Dios.
somos desechables, porque no andamos rectamente. Dice, aquellos olor de vida, y dice, y esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién está preparado? ¿Quién está preparado? Pregunta el apóstol. Y pregunto yo mismo, ¿quién estamos preparados? Que aquí me incluyo yo también. ¿Quién estamos preparados para hacer un olor de conocimiento de las cosas de Dios? Los de la obediencia, los que obedecen, los que temen a Dios, no dejan las escrituras, los que predican la palabra, los que siempre están al tanto de lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Eso es. Así que las promesas, y nosotros queremos seguir, ¿somos salvos? Bueno, hay que poner atención a lo que estamos hablando, o digo, lo que la Biblia está hablando. Lo que la Biblia está hablando. Así que eso es del 14 al 16. Dice, y esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es el que está listo? ¿Quién es? Entonces, ahí es donde tenemos que preguntarnos nosotros mismos. Dice, bueno, los cristianos, pero ¿todos los cristianos? No todos. Así que, hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda. Nadie se pierda a nosotros. Por eso nos da la Escritura para que nosotros estudiemos y para que sigamos adelante con su santo poder. Y Él nos protege de todo. El apóstol nos sigue diciendo, como leímos hace rato, nosotros debemos hacer un sacrificio vivo ante Dios. ¿Saben lo que es un sacrificio vivo ante Dios? ¿Y por qué? No sabemos, o sí sabemos lo que es un sacrificio vivo. Bueno, no sé, para mí, soportando las pruebas que vivimos en este mundo, estás haciendo un sacrificio ante tu humanidad, ante tu cuerpo, ante tu vida, ante tu diario vivir. ¿Sí o no? Bueno. Para no caer en las tentaciones. Ok, vamos a leer Romanos, capítulo 1, versículo 16 a 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que, hermanos, la palabra es poder de Dios. ¿Usted quiere tener el poder de la palabra? Pues leer la Escritura. Porque el Evangelio es poder de Dios. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Es poderosa. Escrito está, le dijo Jesús a Satanás. Escrito está. Y no le pudo hacer nada a Satanás. Y cuando nosotros tenemos la sabiduría espiritual, hermanos, Satanás no puede con nosotros. No puede con nosotros. Con los cristianos. Así que estamos bien protegidos. ¿Okay? Así que ese es el privilegio que tenemos. Queríamos hablar un poquito más del don del Espíritu Santo. ¿Qué era el don? Para que no vayan a decir, bueno, pues ¿por qué yo no hablo en lenguas? Para que no digan eso, hermano. Así que el don es el privilegio de ser hijo de Dios. El privilegio de estar reconciliados. El privilegio de poder nosotros tener la promesa de la vida eterna. ¿Cómo? Siendo un sacrificio vivo para Dios. Se oye un poquito pesado, hermano, un poquito fuerte, pero es algo que podemos nosotros hacer. Si Cristo vino al mundo y se hizo hombre como usted y yo, y pudo llevar adelante lo que Dios le había ordenado, su Padre le había ordenado, eso nos da el ejemplo que también nosotros podemos, porque Jesucristo nos está enseñando. Y no nos enseña porque Él cree o porque Él piensa, Él nos enseña porque ya pasó por todo esto. Así que sí se puede garantizar la salvación, hermano, cuando nosotros estamos atentos a la palabra de Dios. Estemos atentos. Así que, ¿qué otros privilegios nos dan? Ya lo dijimos la semana pasada, nos da la oración del poder. Y lo voy a dar nomás la cita, ya lo di estas antes.
en Mateo 21, de 20 a 22, para los que no hayan estado. También nos da la santidad por medio del bautizo, nos mantiene siempre santos. La santidad es apartado del mundo para poder servir a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 24. También estaba repitiendo lo de la semana pasada. También Cristo nos reconcilia con Dios, con el Padre. Y la fuerza espiritual que Dios nos da por medio de la palabra. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 12. Para aquellos. Así que si nosotros nos armamos de la armadura de Dios, que nos da en Efesios capítulo 6, nosotros podemos triunfar contra las acechanzas del diablo, hermano. Y luego vamos donde dice el hermano, ¿cuál fue el último, hermano? El último versículo de la semana pasada. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 17. 14 al 17. 2 Corintios 5. Lea, hermano, por favor, alguien que está ahí. Que lo tenga ahí. 5, 14 al 17. Sí. Porque el amor de Cristo nos riñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 15. Por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hasta 17, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Okay. Podríamos nosotros tener un entendimiento en el versículo 16 del sacrificio vivo. ¿Cómo lo pongo a pensar, no, con estos versículos? Pues haciendo mi parte, hermano, a no ver para atrás a bueno, el versículo 16. Sí. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Te va a entender, hermano? Dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque ahora todos somos espirituales. Ya todos somos espirituales, hermano. Ya no podemos pensar en la carnalidad. Este es el sacrificio vivo que Dios quiere. Ya no voltear hacia atrás, hacia el mundo, hermano. No volteemos hacia atrás, porque ya nuestro viejo hombre quedó crucificado en la cruz con Cristo Jesús. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, esta es la nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso quiere decir, hermano, que nosotros, la vida de nosotros ya no pertenece a nosotros. Porque ya sabemos a quién le pertenece. A Cristo Jesús. ¿Por qué le pertenece a Cristo Jesús? Porque estamos juntamente crucificados. Juntamente crucificados. Nos compró con su sangre, nos resucitó de la muerte del pecado, así que nuestra vida no es de nosotros, ahora es de Cristo Jesús. A ver, entonces tenemos que entregarle la vida a Él. Claro, nosotros vivimos en el mundo, hermanos, tenemos familia, tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas, pero nuestra mente y nuestro corazón está dedicado a Dios. A Dios. Siempre nosotros atentos de qué es lo que le molesta al Señor, en qué le estoy fallando, cómo puedo hacerlo mejor para estar bien con Dios, qué puedo hacer. Todas esas cosas necesitamos nosotros pensar, hermano, en esta vida. Cosas que sabemos que no están bien, ¿por qué hacerlas? Cosas que al Señor le agrada, porque tenemos que ser, tenemos transformados en una vida espiritual, pero santa y agradable también a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, ser agradables a nuestro Señor. Así, hermanos, el tiempo se está acabando y déjenme darle otro versículo más ahí. No juzguemos según la carne, Juan 8, del 13 al 16. ¿Qué dice ahí?
contra los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne y no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdad, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Okay. Ahí está, hermano. Así que, aunque doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero. Sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros, dice aquel, no sabéis ni de dónde vengo, no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. El que no está en las cosas de Dios, no sabe. No sabe. Así que, hermanos, nosotros debemos saber de todo esto. Vamos a dar una descripción de Romanos 12:1, hermanos. El tiempo nos ganó un poquito. Pero vamos a dar un breve resumen nomás de 3 puntos de este versículo. Como les decía, quería yo desmenuzarlo un poquito. Pablo les explica a los romanos acerca de vivir una vida cristiana, una vida agradable a Dios. Por eso les dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1, empieza diciéndoles: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Fíjense la preocupación del apóstol. Fíjense cómo se dirige a los cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios como testigo de que no les está diciendo nada mal y les está pidiendo nada que no esté de acuerdo a las cosas de Dios. ¿Okay? Dice, por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A causa de la compasión de Dios, ¿ok? Él nos demostró la salvación por medio de su Hijo Cristo Jesús. Así que el apóstol todavía sí lo hace con un ruego de misericordia de Dios para que la gente pueda entender que ya el sacrificio estaba hecho y que ya nosotros teníamos el camino abierto para la salvación. Así que se hablaba con mucha insistencia: os ruego. Eso lo quiere decir la primera frase. Dice: y el sacrificio vivo, santo, agradable de Dios. Cuando hablamos de sacrificio vivo, hermanos, fíjense, la diferencia entre el sacrificio del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan el sacrificio del Antiguo Testamento? Animales. ¿Cuántas veces tenían que sacrificar animales para perdón del pecado? Todos los años tenían que sacrificar animales. ¿Okay? Todos los años. La diferencia ahora, hermanos, es que el sacrificio vivo para perdón de nuestros pecados no es cada año. ¿Es cada cuándo? Todo el tiempo. Por eso estamos hablando de Romanos 12:1. El sacrificio vivo. El sacrificio de los animales era una vez al año. El sacrificio de nosotros para el perdón de los pecados es constante. Todos los días, a cada momento, 365 días al año. Hermano, constantemente, dice Apocalipsis 2 días, ¿qué? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y sé quién? Hasta la muerte. Y Dios nos dará la corona de vida. Hermano, todos los días debemos de presentarnos con Dios puros y santos y sin mancha. Ese es el sacrificio vivo. Todos los días. Todos los días. Debemos de tratar de ser mejores y presentarnos a Dios aprobados, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Así es. Constantemente, hermanos. Tenemos un abogado con el Padre. Tenemos a Cristo Jesús. ¿Sí? Arrepiéntete y pídele a Dios que seas perdonado. Arrepiéntete. Es todo lo que tenemos que hacer, hermano. Pero acuérdense, Dios sabe que cuando cometemos los pecados conscientemente, sabemos que no debemos hacerlo y lo hacemos. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Qué dice Pedro? Para ver si Dios te perdona. ¿Okay?
Ojalá que Dios te perdone, ojalá, porque Él quiso comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Así que hermanos, vamos a dejar la clase ahí, pues seguiremos con los otros versículos, para una explicación más breve de los demás. Si hay algún comentario. Nomás ahí en Hebreos 10, hermano. Sí, ¿no? Dice 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchos de los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ese fue un solo sacrificio. Ahora nosotros tenemos que hacer un solo sacrificio, pero hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Alguna pregunta? Sí, hermano. Entonces, el don del Espíritu Santo, para entender, no es una cosa, porque viene siendo, el Espíritu Santo viene siendo una personalidad de la deidad, ¿verdad? Es la imagen de Cristo Jesús en nosotros. El comportamiento moral y físico de nosotros. Ahí, como digo, hay más clases del Espíritu Santo, pero estamos hablando de un departamento del Espíritu Santo. Todavía hay más explicación, es bastante largo. Hablamos del don, tenemos que ser la figura, tenemos que ser una imitación de Cristo Jesús y para poder obtener las promesas. El privilegio de tener el don del Espíritu Santo, hermano, es que ya Dios nos está poniendo atención a nosotros como sus hijos. Y tenemos el privilegio de reconciliar, de orar y de tener la promesa de la vida eterna. ¿Algo más, hermanos? ¿Hermana? Por eso nos dice en la Escritura que no contristáis al Espíritu Santo que mora en vosotros, sino que los cuides para que Dios esté contigo. Okay. Por eso dice ya en 1 Corintios 3, 16, 19, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero lo vamos formando con la sabiduría que vamos aprendiendo nosotros. Sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Sí, parece Dios que no. Ahí está. ¿Sí o no? Ahí en Gálatas 5:22 te está dando los frutos del Espíritu Santo y te dice que es el fruto del Espíritu Santo, que es el gozo. Todas esas cosas debemos de tenerlas nosotros. Lo que estaba haciendo este mago, lo que estaba comprando no era ese don maravilloso que debemos de tener todos, sino que estaba queriendo el poder de sanar. Ese es un poder que Dios le dio a los apóstoles y ellos podían pasarlo, pero ya no se podía, a veces, hasta cierto límite tenía nada más. Sí. Entonces eso era lo que él quería comprar, pero el don del Espíritu Santo lo vemos en Gálatas 5:22 en adelante. Sí. Hablan de sus frutos con Dios. Sí, y eso se lleva al sacrificio. Para poder obtener eso es cuando nosotros vamos en sacrificio, ¿no? O sea, la cosa es que Dios nos va a entender que no hay cosas muy fáciles. Dice que por medio de muchas tribulaciones, vamos a entrar al reino de Dios. Así que van a venir cosas, hermano. Nosotros debemos estar fuertes y seguir avanzando en la sabiduría de Dios para poder nosotros tener estos frutos del Espíritu Santo, que es la imagen de Cristo Jesús. Cristo llenó el requisito ese de Gálatas 5. ¿Algo más? Sí, hermano. Sí, bueno, en Mateo 16:24 también Cristo le dice a sus discípulos que si alguno quiere venir por él, no tiene que negarse a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Ok? Ahí está la cruz, sacrificio. Ahí está el sacrificio. La cruz es el símbolo de sacrificio y muerte, hermano. Así que es hasta la muerte. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si no hay nada más, hermano, entonces vamos a ponernos de pie así para ir a Dios con un himno que tiene el hermano ya preparado. Dios los bendiga.